Bienvenidos a un nuevo video del profe Vladi. El día de hoy veremos números reales. Empezamos con una introducción. En matemáticas se tiene como unidad de estudio a los números y todas las relaciones que pueden tener estos con nuestra realidad. Para estudiarlos, los clasificaremos de acuerdo a sus características y usos, separándolos en distintas categorías a las que llamaremos conjuntos. Bueno, vamos a estudiar a los números reales. Se representan con una letra R mayúscula. Los números reales constan de varios conjuntos, los cuales veremos cómo se encuentran formados, o sea, qué elementos los constituyen. Aquí tenemos un diagrama. Aquí están los números reales, que se dividen en racionales e irracionales. Los racionales contienen a los enteros y los enteros contienen a los naturales. Pues vamos a empezar con el primer conjunto. Los números naturales se representan con una letra N, en este caso mayúscula, y los números naturales son todos los números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta infinito. La interpretación pues son los números positivos. Los números enteros se representan con una letra Z mayúscula y observamos que aquí están tanto los números positivos como los números negativos y el 0. Muy bien. Los racionales son todas las fracciones de la forma A entre B, tal que B es distinto de 0. Aquí dice lo mismo, pero con símbolos. Los racionales se representan con la letra Q mayúscula. Se abre un corchete y nos dice que son todas las fracciones de la forma A entre B. Esto significa tal que A y B pertenecen al conjunto de los números de los enteros y con B distinto de 0. Quiere decir que el denominador de la fracción tiene que ser distinto de 0 para que sea un racional. Y los irracionales son todos con números infinitos. Estamos hablando de decimales que no se repiten. Aquí tenemos al pi, porque lo conocemos como 3.1416, pero en realidad lo único que hacemos es que estamos redondeando. El pi se piensa que es un número con decimales infinitos, nunca tiene fin. Igual que el raíz de 2, igual que el número e, igual que aquí dice raíz de 5, raíz cúbica de 5, son números que tienen infinidad de decimales y que no se repiten. Esa es su característica principal de los irracionales. El conjunto de los irracionales se representan con una letra I mayúscula. Aquí tenemos un diagrama para ver más claro esta clasificación de los números. Aquí están los reales, si se fijan, contiene a los irracionales y a los racionales. Los racionales contienen a su vez a los enteros y a los naturales. Estos son los reales. Es muy importante porque conocer los números reales, porque aquí se va a mover el cálculo diferencial en estos números. En el cálculo diferencial no vamos a utilizar los números complejos, que son otro conjunto que le llaman imaginarios. No vamos a utilizar estos números. En el cálculo diferencial vamos a utilizar a los números reales. Observa con atención la siguiente tabla y clasifica los números colocando una palomita si el número pertenece al conjunto indicado. Pues aquí tenemos a los números. Vamos a clasificarlos de acuerdo a estos conjuntos que estamos estudiando. El 5 es un número natural, desde luego, entra dentro de los números positivos. Es un entero, ya sabemos que
los números naturales están dentro de los enteros, porque en los enteros hay positivos y negativos y el 0, y este es un positivo. ¿Es un número racional? Muy buena pregunta. Sí es un número racional. Este 5 se puede representar con una fracción también. Podemos decir 10 entre 2 nos va a dar 5. Este número, así como lo ven, también se puede representar con una fracción. ¿Es irracional? Pues para que sea irracional debe de tener infinidad de decimales que no se repiten. Y no, entonces no es un irracional, desde luego que no. El número 12, muy parecido al 5 en cuanto a dónde lo vamos a ubicar. Es un natural, es un entero, es un racional. Este también, si nosotros decimos 24 entre 2 en fracción, pues imagínense, nos da 12, nos da un número entero. Se puede representar como una fracción también. ¿Es irracional? No es irracional. El 0 es natural, no es natural. Los naturales son del 1 en adelante, positivos. El 0 es entero, sí está dentro de los números enteros. El 0 es racional, no podemos decir que sea racional. Recordamos que es de la forma a entre b con b distinto de 0, con denominador distinto de 0. Entonces no podemos decir 0 entre 0, no es racional. Irracional pues no tiene decimales, infinidad de decimales para decir que sea un irracional. El menos 7 entra de los números naturales, no entra dentro de los números naturales. Los números naturales son del 1 en adelante, positivos. Entra dentro de los enteros. Es racional, desde luego. Si tenemos la fracción menos 14 entre 2, pues nos va a dar menos 7. Irracional, no tiene decimales y ni siquiera tiene decimales, por eso no es un irracional. Menos 10 también es natural, es un entero, perdón, no es natural el menos 10, no es natural, desde luego que no, porque para ser natural debe estar del 1 en adelante con los números positivos. Entero sí es un entero. Racional también se puede representar como una fracción. Si nosotros decimos menos 20 entre 2 nos va a dar menos 10. Se puede representar como un racional. Y irracional no es, no tiene decimales. Nos vamos con este. Este desde luego no es natural. Para ser natural pues debe ser positivo y entero. Entero no es. Es un racional, es una fracción. Desde luego que sí. Si es una fracción. Es irracional, no es irracional porque su resultado de 7/5 no es una cantidad que se exprese en una infinidad de decimales, por eso no es irracional. 10/5 es natural, desde luego. 10 entre 5 nos da 2 y 2 es un número positivo. Y ahí entonces entra dentro de los números naturales. ¿Es un entero? Sí. Los números naturales entran dentro de los enteros. ¿Es un racional? Vemos que se está expresando como un racional. Sí. ¿Es irracional? No. ¿Por qué no es irracional? Porque al dividirlo nos da 2. 10 entre 5 da 2. Ni siquiera nos da con una cantidad que tenga decimales para que sea un racional. Raíz de 5 ¿es natural? Pues no es natural, porque al sacarle raíz a 5 pues nos da un número entero y mucho menos un natural, que son los positivos. ¿Es entero? Tampoco. ¿Es racional? No es racional. ¿Es irracional? Sí es irracional. Al sacar la raíz de 5, vemos que nos da una cantidad con una infinidad de decimales. Por eso es un número que
se integra al conjunto de los números irracionales. Tenemos al símbolo pi. El pi desde luego lo conocemos como 3.1416, que es un número aproximado porque este tiene infinidad de decimales. Entonces, como tiene muchos decimales, pues no es un natural, desde luego. Tampoco va a ser un entero y no se puede expresar en fracción o de forma racional, porque lo vuelvo a repetir, tiene infinidad de decimales y entonces lo colocamos dentro de los irracionales. Pues bien, si te gustó este video, dale un like y suscríbete a mi canal. Hasta pronto.